Hablemos de economía. Don Eduardo Garzón, bienvenido, muy buenas noches. Yo decía maliciosamente, no decía porque no lo dije, pero lo pensé y por lo tanto pues conviene aflorarlo a la superficie. Eduardo, como se había metido en un lío que hace 15 días diciendo esto de la fuga a las empresas de Cataluña, tampoco hay que dar un gran valor más allá del testimonial, más allá del puramente, digamos, anecdótico. Y como la fuga era cada vez más creciente, las advertencias de los empresarios catalanes eran cada vez más preocupantes, los datos que fuimos conociendo durante los últimos días a propósito del impacto que podía tener en el PIB de Cataluña y de España también, las fugas de empresas, digo, no ha querido venir, pero ha venido, o sea que ahora nos dirás si se rectifica o no. Juan Ramón Rayo, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. También es verdad, justo es decirlo, que Juan Ramón no te llevó la contraria, Eduardo, es decir, él estaba bastante de acuerdo por algo con será, esa tesis. por algo será. Pero, a ver, manticemos bien porque creo que además es lo que ha sucedido o lo que tiene razón. Yo dije, es verdad que el impacto directo de esto no es muy relevante, pero esto señaliza una situación de dudas, incertidumbre hacia la región, hacia la economía de la región. Y esa incertidumbre sí puede ser dañina. No el traslado mismo de empresas, sino lo que motiva que las empresas se trasladen. Pero insisto, muchos de los datos que hemos ido conociendo, que yo no sé si responden o no a un criterio objetivo, eso ya lo sabréis vosotros mejor que yo, a propósito del impacto, por ejemplo, del crecimiento económico, no eran como consecuencia de un clima, sino del impacto que estaba teniendo en la economía real. Pero claro, todavía no conocemos el impacto económico, si lo hubiera habido, positivo o negativo, porque todavía los datos de octubre, ni siquiera los de septiembre, los tenemos para poder analizar, independientemente de que podamos estar en situación de encontrar algún vínculo entre causa y consecuencia, porque eso ya sería otro motivo, ¿no? Pero además hoy, por ejemplo, ¿no? La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha llamado la atención, pero en los siguientes términos, ¿no? Decía, a medio plazo, la prolongación de la crisis de Cataluña puede tener consecuencias a medio plazo, que es un poco lo que comentábamos el otro día, ¿no? Que por ahora, pues evidentemente el impacto negativo ha sido muy reducido, en parte también porque es que apenas ha dado tiempo, ¿no? Y en cualquier caso, si continúa esta situación absolutamente de incertidumbre y de conflicto social, político, institucional, entonces evidentemente habrá un impacto negativo bastante importante, ¿no? También la Comisión Nacional de Valores decía algo así como, oye, pues hay unos indicadores, ¿no? Que están quizás un poco por debajo de lo que preveíamos, pero ellos mismos admiten, probablemente tendrá que ver con Cataluña. Es decir, independientemente de que sea Cataluña o no el factor que ha provocado que esa serie de indicadores macroeconómicos hayan empeorado, no lo podemos saber todavía. Y por eso yo llamaba a la prudencia, al mismo tiempo que señalaba que hay intereses políticos en meter miedo y en decir que, bueno, que la posible hipotética independencia tendrá un impacto negativo en términos económicos muy malo y asustar a la gente. Yo entiendo ese razonamiento, pero digo, por acercarnos lo más posible a la actualidad del día, hoy se ha producido un llamamiento en ese mismo sentido del Círculo de Economía urgiendo al Gobierno de Cataluña para que convoque elecciones, que es en este momento, políticamente hablando, la única salida que parece que evitaría el conflicto planteado. Es decir, que son los propios, y además el Círculo de Economía no es de los que últimamente se pueden colocar, digamos, ideológicamente o políticamente más cerca de las tesis de Rajoy. Ha sido siempre pues un grupo de empresarios, de actores de la vida económica catalana, en fin, más o menos cercanos al gobierno catalán. Por lo tanto, ahí sí que podemos profundizar en la inquietud que se está produciendo. Es que yo creo que esa es la idea fundamental, inquietud, incertidumbre, o llámalo como quieras. Es decir, yo tampoco reduciría a nada que alrededor de 2.000 empresas hayan trasladado su sede social en 20 días. Es decir, eso algo sí indica inquietud, miedo, incertidumbre, y sabemos que al final la inversión se mueve o está muy influida por esa incertidumbre o por la certidumbre en caso de que la hubiera, y por tanto que se plantean ciertos nubarrones en el horizonte que pueden ser además muy importantes. Es verdad que todavía no sabemos qué importancia va a tener, pero no sería nada sorprendente que la tuviera, no como consecuencia del traslado directo de sedes, porque efectivamente ahí sí coincidimos que en tanto en cuanto no haya traslado de personas y de infraestructuras, es decir, traslado de actividad productiva, pues la relevancia es más bien escasa. Ahora, ¿por qué se quieren ir? Pues porque no ven en Cataluña un clima institucional para montar una empresa o para establecer una empresa o para tener la sede de la empresa. Y si eso es así, otros empresarios o inversores que se pueden estar planteando inmovilizar su capital en Cataluña,
pueden renunciar a hacerlo o pueden retrasar a hacerlo hasta que se clarifique la situación. Bueno, pues dejemos Cataluña al margen, que tendremos oportunidad, desgraciadamente, de volver recurrentemente durante los próximos días, semanas, y hablemos de algunos indicadores económicos o de algunas cuestiones económicas que están en la actualidad del día. Por ejemplo, hoy hemos sabido un dato, y es que España registró el mayor déficit público de la Unión Europea en el año 2016, un 4,5% del Producto Interior Bruto. ¿Eso era un dato previsible, en principio, o supone algún tipo de sorpresa, Juan Ramón? No, la verdad es que es algo bastante esperable. España lleva haciéndolo o lleva sufriéndolo desde prácticamente el inicio de la crisis. Es verdad que ha habido algún año en el que Grecia nos ha superado, nos ha quitado esa medalla, desde luego, pues bastante poco meritoria, pero ahora mismo estamos a la cabeza. Y a mi juicio, que llevemos ya 3 años de crecimiento económico y el déficit público siga estando en los niveles en los que se encuentra, con además subidas de impuestos muy gravosas para el conjunto de la ciudadanía, lo que simboliza es que seguimos teniendo un Estado que gasta mucho más de lo que debería estar gastando para realmente impulsar un crecimiento económico sano, un crecimiento económico sostenible y un crecimiento económico basado en la auténtica competitividad de la economía y no en meterle un chute artificial que durante un tiempo puede impulsar de alguna manera la actividad, pero desde luego a medio largo plazo no lo consigue. Es que me sorprende porque hay muchos temas en los que Juan Ramón, Rayo y yo pues discrepamos, pero es que en este estamos siempre en las antípodas, ¿no? Uh-huh. Porque yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué problema hay en que el Estado español tenga un déficit alto o bajo? En realidad. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.